Muchas gracias por su paciencia. Estamos un cuarto de hora retrasados, pero ya listos para empezar todos. Soy Eduardo Clark, de la Oficina de la Presidencia de la República. Yo dirijo el proyecto de Datos para Desarrollo, que es un poco la Oficina de Ciencia de Datos dentro de la coordinación de estrategia digital que tenemos en Presidencia de la República. Y estoy muy feliz de hoy poderles traer aquí a 6 personas a las que admiro mucho para que les platiquen un poco de lo que hacen en el campo de ciencia de datos. Y al hacer este panel teníamos la opción de hacer un panel un poco de discusión sobre retos, sobre oportunidades, sobre el estado del campo. Sin embargo, se nos hizo que podría estar más interesante que gente que hace esto en su vida cotidiana les venga a platicar un poco en lo que ha trabajado. Y ya al final esperemos que se pueda tener preguntas al respecto que tengan un poco que ver con cómo lo que hacen está relacionado al estado de la ciencia de datos el día de hoy. Entonces tengo un panel, la verdad, de gente un panel que me gustó mucho tener, y vamos a empezar con Nick Eng, del programa Data Science for Social Good de la Universidad de Chicago. Nick estudió en la Universidad de Pensilvania y desde este año está muy activo en el programa de ciencia de datos, y la razón por la que está aquí en un foro latinoamericano es porque Nick ha trabajado directamente con la Oficina de la Presidencia en un proyecto de ciencia de datos para encontrar alternativas para reducir la mortalidad materna, uno de nuestros problemas más serios y una de las prioridades de la Oficina de la Presidencia. Pero para que les platique un poco más, ahora sí los dejo con Nick y su presentación. Thanks, Eduardo. So I guess there's a set of slides that aren't showing up right now, but I can tell you about the project as these slides show up. So as Eduardo mentioned, I was working with the Data Science for Social Good Fellowship this past summer, which is a part of the University of Chicago's Center for Data Science and Public Policy, where I'm currently at now. And so what the Data Science for Social Good Fellowship is, just to give you a quick overview, it's a 12-week fellowship which brings together people with expertise in computer science, machine learning, and statistics, and it applies their skills to a set of public policy type problems. We work with organizations, small organizations, from the Chicago Alliance to End Homelessness to larger international organizations such as the World Bank. Some of these projects you'll hear about later today. And so, with that being said, I'd love to go on to slide number 1 of my presentation. But I guess until that comes on, what I can also say about our project is I'll give you guys a little bit of background about the project, and then I'll go into our methods and methodology, and then I'll dive a little bit into our results. Great. And so, yes, so as I mentioned, I'm with the DSSG team, Data Science for Social Good team. These are my other teammates that worked with me this past summer, and we were looking at new strategies to reduce maternal mortality. All right. Okay. And as I mentioned, it's a 12-week fellowship, the Data Science for Social Good Fellowship. We had 48 fellows this past summer, working with 18 different partners on 12 different projects. So let's talk about maternal mortality in Mexico. In the year 2000, Mexico, along with I think 182 other United Nations member states, signed on to the Millennium Development Goals, which was a set of commitments to reduce maternal mortality, which was a set of commitments to improve the lives of the poor around the world. One of these commitments was to reduce maternal mortality by 3/4 from 1990 to 2015. For Mexico, what this meant was bringing down their maternal mortality rate from around 90 deaths per 100,000 live births in the year 1990, and bringing that down to around 23 deaths per 100,000 live births in 2015. As of their most recent estimate in 2012, Mexico is currently at 42 deaths per 100,000 live births. That's tremendous progress. They've brought their maternal mortality rate down by 50% through implementing programs such as Oportunidades and Seguro Popular. However, they still had a bit of progress that they wanted to make, and that's why they asked us to look at some data and understand if there are new strategies or unaddressed causes that we could help them identify. So what do? So at a very high level, we developed a predictive model to help us understand what key factors contributed to maternal mortality and what Mexico could do about it. So this kind of manifested in 3 stages. First, I'll talk about the data. Second, I'll talk a little bit about the model. And then last, I'll talk about our results. So regarding the data, we had a tremendously awesome data set to work with.
We got everything from census data to patient discharge records to birth and death records, a lot of great information that we could bring together and develop a model on. What was interesting about this data set, though, was that each individual component that you're seeing here, we were unable to link them together at an individual level. So we could not join somebody's birth records with somebody's death records and then join up their hospital records. We had to kind of aggregate this information up to a municipality. And so that's what we ended up doing. We ended up developing a predictive model on Mexico's municipalities to basically forecast their municipality level maternal mortality rates. And from there, what we could do is with this model, we weren't just developing a model for fun. We wanted to be able to look at the factors in this model and understand what were the key factors that contributed to maternal mortality, where we could then develop some hypotheses and insights for Mexico to move forward with. So what we did was, so with all the data, we had around 500 or so variables. And so we needed a smart way to kind of whittle down this very large space of 500 or so variables into 5 or 10 big key factors. And so we leveraged a few machine learning techniques, namely lasso regression, random forest, and decision trees. And we developed a pipeline that ran through a bunch of these different models. We had numerous variations of each that then reduced these down to around 5 to 10 key factors that we then explored further to develop a set of recommendations. What we ended up finding was we developed this set of recommendations that kind of went and lied at the intersection of healthcare and poverty, such as one of the interesting things we found was prenatal care. For example, we found that prenatal care became very important for the most marginalized of the population. So for the poorest of areas, prenatal care could very much so make a difference. So what we ended up suggesting was, there's the possibility of developing incentive structure for these individuals that live in the poorest of areas to go and seek prenatal care earlier and more frequently than they do today, which could possibly reduce the maternal mortality rate. Another thing we kind of found was the difference in, let's say, different hospitals and the way the maternal mortality rates were in different hospitals. So when we looked at the same population, the death rates between different types of hospitals differed, and it was very interesting to us. And we developed a kind of a set of recommendations, a set of things for Mexico to look forward into to understand this a little better and understand why these death rates were different between these hospitals, to understand if there are best practices from one hospital type to another to apply that could bring down their death rates. So we're very excited about these recommendations that we developed and this analysis that we did, and we're very much looking forward to working with Mexico in the future, to working with them to implement them. Thanks. Muchas gracias, Nick. Y como les comentaba, este es un problema muy cercano a la oficina. Y muchas de sus recomendaciones, por lo que han sido valiosas para nosotros, es porque una cosa es saber la intuición detrás de esto. Todo esto tiene mucho sentido intuitivo, saber que si vas a más consultas prenatales, pues vas a tener mejores resultados de salud. Pero es una herramienta muy valiosa poder cuantificárselo a la gente que toma las decisiones, ¿no? Para que ellos puedan hacer decisiones verdaderamente buenas sobre qué es eficiente, qué es efectivo y cuánto una intervención puntual les podría ayudar a llegar a una meta. Ahora tenemos a nuestro segundo panelista, Adolfo de Unanue, que viene de dos asociaciones que les van a interesar mucho. La primera es OPI, una de mis compañías mexicanas favoritas, de las que veo muchas caras aquí en este auditorio hoy. Y además dirige la maestría de Ciencia de Datos en el ITAM, mi alma mater. Entonces, con mucho cariño lo queremos aquí recibir para que nos platique un poco lo que hace en OPI. Adelante, Adolfo. Bueno, hola, mi nombre es Adolfo, como acaban de decir, y les voy a platicar un poco de lo que hacemos en OPI, y ahorita que aparezcan de nuevo las láminas, aquí están. Ok, bueno, la presentación que les traigo está, puedes poner en full screen, por favor. Ok, bueno, el enfoque que tenemos en OPI sobre apertura de datos
es algo interesante. Regularmente, como se ve lo de apertura de datos, es que el gobierno, que está representado del lado derecho, transmite información o datos hacia la ciudadanía o hacia particulares, y esto regularmente enfrenta problemas tanto de formato como que la ciudadanía no tiene los conocimientos suficientes para poder utilizarla o simplemente no está interesada en utilizarla. Pero históricamente el gobierno siempre ha recabado muchísimos datos y lo que ha permitido, las tecnologías que han permitido que ahorita tengamos la capacidad de dar open data hacia la ciudadanía, también ahora la ciudadanía y bueno, todos los variables que estamos viendo en los países inundan al gobierno de tal manera que lo pueden inutilizar o complicarle la toma de decisiones solamente. Entonces, lo que esperamos en OPI, o lo que estamos haciendo en OPI, es más bien conceptualizar al gobierno como que lo que queremos hacer es organizar y modelar matemáticamente el funcionamiento del gobierno, representado en esta caja como el sistema, y lo que esperaríamos de viviendo el gobierno de esta manera, es que tuvieran variables que estuvieran solamente recolectándose cada año o cada 6 años o ese tipo de cosas, se recolectaran seguido, hubiera una memoria histórica que se pudiera ser utilizada, es decir, que no quedara solamente en papel o en PDFs o en información que no es utilizable, que tuviera un modelo matemático que pudiera utilizarse para predecir y que eso ayudara a tomar decisiones racionales. Pero lamentablemente en el gobierno esto no sucede exactamente de esta manera. Entonces, lo que propone OPI es justamente cerrar este bucle del sistema para poder estabilizar la toma de decisiones. Una abstracción que estamos utilizando nosotros a nivel federal es la siguiente del gobierno. Existe un tomador de decisiones, que está puesto ahí por TD. Ese tomador de decisiones tiene que enfrentar ciertas problemáticas sociales, como la que acaban de mencionar de maternidad, y tiene un modelo mental sobre cómo puede resolver este tipo de situaciones. Entonces, lo que hace el gobierno federal es elige áreas geográficas en las cuales va a utilizar a personas operativas como gente de estado o de municipio, dándoles recursos para implementar ciertas acciones para resolverlo. Ese es el modelo tradicional y esa es la abstracción que estamos utilizando en OPI. Y bueno, como entra OPI, OPI entra en 3 fases. La primera es organizamos los datos que estamos recibiendo y los acomodamos en un data warehouse. A partir de eso, matematizamos el modelo sociológico o que tiene el gobierno, una especie de modelo predictivo o causal. Y luego, en una siguiente fase, estamos recibiendo datos transaccionales del gobierno desde adentro, es decir, cómo se están utilizando el dinero que le da la agencia federal a las agencias municipales o estatales, cómo ellos escogen a proveedores para poder realizar las acciones que en teoría van a impactar a la problemática social y luego damos herramientas para que el tomador de decisiones o el gobierno federal pueda obtener la verificación del avance de esas acciones y dándole herramientas a la gente, al ciudadano normal para que opine o indique cómo está el avance según ellos. Luego, esa información que recabamos transaccional, la retroalimentamos al modelo para verificar o validar que haya un delta, un cambio en la problemática social y así poder estar viendo si las decisiones y las acciones y la elección geográfica que se hizo tienen sentido. Y luego en una tercera etapa que apenas estamos por implementar, vamos a poder utilizar toda esa información y esa evaluación para poder ayudar a elegir qué áreas geográficas nuevas requieren poner atención y cómo gastar o cómo repartir el dinero en las diferentes actividades o acciones. Lo que queremos lograr es este círculo virtuoso de planeación, seguimiento y evaluación, que es bastante obvio. Y la manera en la que entra, bueno, en la parte de Data Science y Machine Learning está por todos lados. En la parte de planeación, como dijimos, está implementándose el modelo matemático para esto, la selección de unidades geográficas y un poco de Business Intelligence para ver qué también estuvo la elección que se hizo de esas áreas geográficas. No se alcanza a ver con este color, pero de este lado está la parte de Data Science del modelo y está basado en el concepto de cercanía. Hacemos clusterización de las acciones, del comportamiento, de los proveedores, del gasto, y a partir de eso, en la parte de evaluación, podemos decidir si el modelo estuvo bien, si la elección de proveedores estuvo correcta, darle a través de filtros colaborativos, indicarle a la gente operativa o al gobierno federal cuáles fueron las mejores acciones o las más exitosas. Y por último, todo esto es posible porque está implementado, a diferencia de un problema que se va a ejecutar una sola vez, está implementado en tecnología punta en la nube.
Las herramientas que obtiene, los datos que obtiene OPI, como estamos diciendo, es a partir de minería web, redes sociales, periódicos, a partir de celulares, a partir de las aplicaciones de verificación y de encuesta ciudadana, y los datos que abre el gobierno, ya sea transaccionales, como los que estamos teniendo, o los del INEGI y los que abre el Banco Mundial, por ejemplo. Todo esto es fronteado en aplicaciones web, que están basadas en Ruby on Rails y en AngularJS. Y bueno, quiero mostrarles unas pantallas de una de las herramientas, la herramienta que sale de este lado, la que es la de exploración, por así decirlo, se llama Archimedes. En esta aplicación, lo que estamos teniendo es un mapeo, y una de las partes, esto es un reboot de la herramienta original. Mostramos qué herramientas, qué bases de datos se cuentan, estamos indicando cuál es la fuente, cuál es la definición que se utiliza, y le proveemos al usuario de una especie de lenguaje para hacer búsquedas en una especie de lenguaje natural, no es de lenguaje natural exactamente. Y podemos permitir al usuario combinar variables a la hora que está haciendo la exploración. El objetivo de OPI actualmente es aumentar la inteligencia de las personas que están tomando decisiones, y entonces hay que permitirles explorar todo esto. Las otras dos aplicaciones que no están mostradas aquí por cuestiones de tiempo, tienen que ver con la información transaccional, que se alimenta también a esta herramienta, y la que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con la aplicación móvil. Bueno, muchas gracias, y estamos contratando por si quieren participar. Aquí están los datos. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. La verdad que yo les quiero platicar un poco el trabajo de por qué OPI se nos hace tan valioso y compañías como OPI se nos hacen tan valiosas siendo parte del gobierno. Nosotros tenemos un par de trabajos juntos, colaborando con una de las agencias gubernamentales más grandes, y algo que les puedo decir que de verdad mejoraría la toma de decisiones en nuestro país es si los programas muy grandes siempre tienen un respaldo de inteligencia en negocios un poco aplicada a la política pública y generación como hace OPI. Entonces, que más compañías se unan a este movimiento y apliquen técnicas muy rigurosas usando los datos que el gobierno genera a diario, que la sociedad civil genera a diario, inclusive que las redes sociales generan diario, nos generan mucho valor. Para pasar ahora, vamos a ir con Álvaro Ortiz. Él es parte del equipo de CartoDB, una plataforma de mapeo que muchos de ustedes conocerán, una de las favoritas, y les ha ido muy bien, y nos viene a platicar hoy de un proyecto que tienen con BBVA en España, y que ya les platicaré aquí a Álvaro. Álvaro, adelante. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como comentaba Eduardo, bueno, yo trabajo en CartoDB. Os voy a hacer una pequeña introducción a CartoDB y luego hilar con el proyecto BBVA, porque bueno, pues ambas cosas tienen que ver con la ciencia de datos, y sobre todo cómo, pues bueno, al final CartoDB es una herramienta que acerca mucho la ciencia de datos a lo mejor a quien no es tan científico. Y luego, pues el BBVA, como está haciendo un ejercicio de apertura de datos privados, que bueno, yo creo que es una novedad frente a toda la corriente de datos públicos, que asumimos que el Open Data es público, pero bueno, también tenemos que exigir Open Data privado, ¿no? Entonces, bueno, sobre CartoDB, CartoDB es una herramienta que nosotros hemos construido para ayudar a la gente a que entienda mejor sus datos y a que los pueda comunicar de forma más efectiva, ¿vale? Y nuestro objetivo es que cualquiera pueda hacer un mapa. Igual que antes de que existiese una herramienta de hoja de cálculo, trabajar con números era algo que estaba limitado a un experto en la materia, pero en el momento en el que llega esa herramienta, el experto tiene una herramienta potentísima y los que no somos expertos podemos empezar a hacer cosas bastante sofisticadas con números. Con CartoDB estamos haciendo algo similar, un poco ambicioso a lo mejor que lo diga, pero bueno, creemos que es así, ¿no? Un mapa como este, por ejemplo, que tiene muchísimos datos, está muy basado en datos, al final es una visualización relativamente compleja, es algo que gracias a CartoDB está al alcance de casi cualquiera de vosotros. Otra de las cosas que tiene CartoDB es que además de tener una interfaz web muy sencillo, estamos basados en tecnología open source, CartoDB es open source en sí mismo, y la base de datos que tenemos por debajo es PostgreSQL con la extensión geoespacial PostGIS, y eso permite que, bueno, tengamos, como decía, una interfaz web muy sencillo que permite que cualquier persona pueda utilizarlo, pero al mismo tiempo
alguien que tenga conocimientos de SQL pues mucho más sofisticados puede utilizar ese mismo editor para hacer operaciones bastante sofisticadas y empezar a hacer análisis de sus datos con mucha potencia y de una forma súper sencilla en una infraestructura en la nube. Bueno, y además te podrías bajar e instalar el producto en tu propio equipo, ¿no? Y bueno, esto sería un ejemplo de un SQL un poco rebuscado. No me preguntéis a mí sobre él porque yo no lo he hecho, no entiendo. Más o menos entiendo por dónde va, pero bueno, este ejercicio podéis ver en nuestro blog. Acabamos de crear una categoría hace poco que se llama Mapping the Invisible, mapeando lo invisible, ¿vale? Donde estamos haciendo una serie de ejercicios en los que tomamos datasets bastante completos, ¿vale? Y empezamos a hacer análisis geoespacial, que es una de las cosas en las que CartoDB puede ayudar mucho, ¿vale? Y empezamos a trazar un camino en el que empezamos a estrujar los datos, a hacer queries como esas que os enseñaba tan complejas, para pues, hacer emerger insights que estén escondidos en esos datasets que puedan ser más complejos, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de la interfaz web de CartoDB. Como os comentaba, por un lado es una interfaz que le permite a cualquier persona hacer algo de forma muy, muy sencilla, y al mismo tiempo tienes por ahí pues, esta ventanita del SQL Editor, que es donde puedes empezar a tirar todas estas queries súper complejas, ¿vale? Para hacer operaciones relativamente sofisticadas con los datos. Además de la interfaz web, tenemos una serie de APIs, que es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones, con lo cual, siguiendo un poco nuestra filosofía de ofrecer un producto abierto y extensible y acoplable a otras piezas, pues puedes integrar toda la funcionalidad del producto en tus aplicaciones. En realidad, esta interfaz web que nosotros hemos creado está usando las mismas APIs que ponemos a disposición y que tú puedes integrar en tu producto. Y de hecho, cualquiera de vosotros podría crear este editor, un editor que trabajase sobre los datos que se almacenan y sobre el que hacer todas estas operaciones de análisis geoespacial, ¿vale? Segunda parte, estamos ayudando porque colaboramos con el BBVA Bancomer. Llevamos ya colaborando una temporada. Ellos son usuarios de CartoDB. En su departamento de Big Data utilizan CartoDB pues, para hacer Business Intelligence y Data Science sobre los datos de transacciones, de clientes, etcétera, para pues, hacer estos ejercicios de obtener insights sobre los datos. Y nosotros también les estamos ayudando en el proceso pues, de hacer visualizaciones que comuniquen todos estos datos. Hay un proyecto pues, que es bastante popular, se llama Mobile World Congress Impact, que es un análisis de todas las transacciones de tarjeta de crédito en la ciudad de Barcelona durante la semana del Mobile World Congress y otra semana normal, y en un mapa animado puedes ver cómo evolucionan ambas semanas, ¿no? Y ver diferencias. Y otra de las cosas en las que estamos ayudando al banco es en una serie de concursos de desarrollo de aplicaciones que están poniendo en marcha, y uno de ellos pues, va a empezar ahora muy centrado en México. Ahora, pues en los próximos días, estamos lanzándolo justo ahora, que se trata, ellos van a liberar datos de transacciones de tarjeta de crédito de las ciudades de DF, Guadalajara y Monterrey durante 6 meses, ¿vale? Estos datos van a estar anonimizados, disociados, con una precisión geográfica mínima para que no se puedan trazar a comercios concretos. Van a estar clasificados por categorías, con lo cual tú vas a poder ver cómo evoluciona el gasto en tiendas de mascotas a lo largo de esos 6 meses en cada una de las ciudades, ¿vale? Y estos datos, que es lo que a mí me gusta llamar, no es que lo haya bautizado yo, Open Data privado, ¿no? Al final, yo creo que una de las cosas que se persiguen al liberar datos por la parte de la administración pública es que, distintas cabezas y distintas ideas puedan aportar nuevos usos a esos datos y creemos cosas nuevas, pues ¿por qué no va a ocurrir esto también en el sector privado, ¿no? Y es un poco el ejercicio en el que está ahora inmerso el banco, y por eso pone a disposición estos datos, que pues el objetivo es que se creen aplicaciones para un poco, por un lado, uso ciudadano y por otro lado, uso más empresarial, ¿vale? Y pues el concurso va a tener una serie de premios. Podéis ver todos los detalles en bvaopen4u.com, ¿vale? Todos los detalles del concurso, que como os decía lo estamos lanzando ya. Y esto es una muestra, por ejemplo, de una aplicación y código y una serie de algoritmos y ejercicios que se realizaron
con los datos de concursos de ediciones pasadas, ¿no? Entonces, además de pues, aplicaciones más previsibles, a lo mejor como aplicaciones móviles que te ayuden a elegir un comercio determinado o visualizaciones sobre tendencias de consumo, etcétera, pues hay gente que se ha metido a hacer también visualizaciones pues un poco más hardcore, y además pues también ha ido liberando el código con lo que le ha hecho, con lo cual bueno, es un material también interesante para aprender y profundizar en cómo tratar estos datos y demás. Y nada, os invito a que le echéis un vistazo a CartoDB para que os va a ayudar a entender vuestros datos, a este Open Dataset privado, y bueno, pues que hagáis cosas con ello. Muchas gracias. Y bueno, perdón, simplemente en el blog de CartoDB tenéis pues eso, un montón de guías, esto que os comentaba, el Mapping de Invisible, etcétera, que os puede guiar en estas direcciones. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Álvaro. Increíble presentación y nos dejaste, yo creo que a muchos de los que nos dedicamos o nos gusta hacer análisis con datos muy emocionados de poder ver transacciones. Y digo, para enmarcar un poco lo que hacemos en esta conferencia regional de datos abiertos, también a todo el mundo le recuerdo porque ha sido una de las cosas que más me ha emocionado de la iniciativa de datos abiertos nacionales, que ya el catálogo completo del DNU, el catálogo de unidades económicas de INEGI, a partir de, creo que es mañana, ya va a ser libre de costo en la descarga de base. Entonces ya contar con este tipo de herramientas, más cosas de gobierno, cosas como dice Álvaro de Open Data privado, nos va a hacer muy felices a todos. Ahora seguimos con Carlos Petricholi. Él estudió Economía y Matemáticas en el ITAM y ahora es justamente alumno de Adolfo en la Maestría de Ciencia de Datos del ITAM. Y él también participó en el proyecto que Nick les comentaba de Ciencia de Datos para Bien Social en la Universidad de Chicago y les va a platicar un poco lo que hizo con el Banco Mundial sobre colusión en contrataciones públicas. Carlos. Gracias. Hola, soy Carlos Petricholi y bueno, estuve trabajando este verano en la Universidad de Chicago en este mismo programa, Data Science for Social Good. Ellos fueron mis compañeros y mi proyecto fue con el Banco Mundial y se enfocó en tratar de detectar corrupción, colusión y fraude en los contratos que otorga el Banco Mundial. Entonces, para los que no saben, el objetivo final del Banco Mundial es tratar de reducir la pobreza. Para hacerlo, ellos prestan dinero para proyectos de infraestructura, como por ejemplo en este caso México, y este dinero los gobiernos lo entregan a las distintas empresas, como en este caso ACME, por medio de licitaciones y subastas. El problema es que en la práctica estas subastas no suelen ser competitivas como el Banco Mundial esperaría. Eso tiene problemas de costos y genera problemas de competencia económica. Por ejemplo, se suelen ver patrones en los datos como este que se ve en esta gráfica de acá abajo, en donde la empresa 1, la 2 y la 3 toman turnos para distribuirse los contratos y es un ciclo que puede seguir indefinidamente. Entonces, para tratar de ayudar al Banco Mundial con este problema, nosotros contamos con información. Por una parte pública, es una base histórica del Banco Mundial que tiene contratos desde 1980 hasta 2010 y cada contrato tiene características como el nombre de la empresa a la que se otorgó, el número de empresas que participaron en las subastas, el tamaño del contrato, me refiero a dinero, los tiempos de duración de los contratos y información relevante a nivel contrato. Además, el Banco Mundial nos dio información privada sobre las investigaciones que han realizado en los contratos en específico y si han encontrado corrupción o no. Entonces, nosotros juntamos estas dos bases de datos y por medio de pues, un poco de limpieza de datos y demás, pues finalmente nos enfrentamos a un problema que fue muy importante para nosotros, porque resulta que los nombres de las empresas no eran consistentes en la base de datos. Por ejemplo, teníamos Acme Inc., Acme Incorporated, Acme International y otro tipo de ejemplos que podría seguirme. El punto es que eso no nos permitía modelar los contratos de manera eficiente. Entonces lo que hicimos fue googlear como alrededor de 330,000 empresas. Eso no fue una tarea fácil, a Google no le gusta que utilice sus recursos, entonces lo que hicimos es crear muchas máquinas virtuales en Amazon y
traer todos los resultados a una misma tabla. Eso estuvo bastante interesante y de esos resultados fueron suficientemente valiosos para el Banco Mundial porque ya tenían una manera de identificar a una misma empresa con los distintos nombres que aparecían en las bases de datos. Ya con esto pudimos generar y extraer otras bases, por ejemplo, bases del mismo Banco Mundial, como por ejemplo información del PIB, de información específica de los sectores en los que se desarrollaban cada contrato en específico y características específicas de la red de cada empresa. A lo que me refiero es, con esta red podíamos medir que la distancia o la cercanía de que tenía una empresa a otras que habían presentado acciones de corrupción o de fraude. Entonces, con esta serie de variables y con los nombres ya arreglados a nuestro favor, pudimos hacer un poco de modelado, bosques aleatorios, máquinas de soporte vectorial, que finalmente terminaron en una aplicación que les permitió al Banco Mundial empezar a investigar a las empresas de una manera más eficiente. Por ejemplo, en esta lámina pueden ver a General Electric en verde en el centro y cada puntito azul es un proyecto en el que trabajó y los demás puntos verdes y naranjas son empresas en las que, otras empresas que trabajaron en ese mismo proyecto en común con General Electric. Entonces, de esta manera, el Banco Mundial puede seleccionar una empresa en específico, ver su red y no solo eso, puede ver muchas otras cosas más que están en la aplicación, como por ejemplo ver un mapa de cómo se están distribuyendo los contratos y qué países presentan mayores índices de corrupción. Y finalmente la manera en la que funciona actualmente es por medio de soplones o de gente que llama al Banco Mundial y dice, creemos que esta otra empresa está haciendo prácticas de corrupción o colusión. Entonces, con esta herramienta pueden tener una mucho mejor investigación y ser más proactivos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahora pasamos a Melissa Floca, de la Universidad de California en San Diego, el US MEC Center. Ella es directora ejecutiva y nos va a platicar un poco sobre el Atlas de Salud que generaron en el US MEC Center el año pasado. Adelante, Melissa. Hola, buenas tardes. Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Les voy a contar sobre un proyecto que llevamos ya varios años trabajando con un base de datos de todas las actas de defunción en México de los últimos 15 años. Primero, sí, gracias. Aquí está el equipo de investigación, varios están aquí hoy, hola chicos, y quiero sobre todo subrayar el investigador principal, que es el Alberto Díaz Calleros. La inquietud original del proyecto era entender cómo es la intersección entre salud en México y otros cambios grandes que ha vivido el país en los últimos 15 años, como desarrollo económico, democratización, infraestructura y cobertura de salud, cambio demográfico y urbanización. Entonces, llegamos a esa pregunta de dos enfoques bastante, diría yo, distintos. Por un lado, tenemos el subcomandante Marcos hablando sobre la importancia de transparencia y quejándose de que nuestros muertos se iban así nada más, sin que nadie llevara la cuenta. Y por el otro lado tenemos toda la dinámica y el trabajo del Balanced Scorecard sobre indicadores de gestión y la importancia de medir y mejorar. Entonces, nuestra base de datos, como les decía, son 7.5 millones de registros individuales de todas las actas de defunción. Tienen un montón de información demográfico y geográfico. Sabes dónde nació la persona, dónde murió la persona, su edad, su estado civil, su nivel de educación y demás. También viene la causa de muerte. Y en México, como en casi todos los países del mundo, usan el ICD-10 para clasificar las causas de muertes. Entonces, en México, en nuestra base de datos, teníamos más que 6,000 causas de muertes. Y yo, la verdad, no sé bien ni dónde está mi páncreas, entonces a mí no me servía mucho 6,000 tipos de muerte, ¿no? Entonces, usamos una metodología que se llama el Global Burden of Disease, que es del WHO, donde básicamente
toman todas esas clasificaciones de muerte y los ponen en 3 grandes categorías, que son no transmisibles. La mayoría de la gente en México ya se mueren de enfermedades no transmisibles, cáncer, diabetes, ataque cardíaco. Así que después de aquí al gimnasio, chicos, porque sí. 13% se mueren de lesiones y otro 13% de transmisibles, cosas de neonatal, materna y nutrición. Entonces, de esas 3 categorías se dividen en 21 categorías más que luego se despliegan en como 275 subcausas. Con eso empezamos a usar varias métricas. Primero, simplemente contamos muertes y aquí puedes ver cómo estaban distribuidos los casi 600,000 muertes del 2012. Por el otro lado, calculamos algo que se llama años de vida perdida. Eso tomando la edad de la persona cuando se muere y su expectativa de vida. Entonces aquí puedes medir el costo humano de cada muerte que registramos. Y en el 2012 perdimos 14 millones de años de vida de nuestros seres queridos. Luego estandardizamos las métricas tomando años de vida perdida por muerte y mortalidad por 100,000. Entonces puedes ver que las causas de muerte se portan de formas muy distintas. Tienes, por ejemplo, algo como cáncer, donde se mueren 32 personas, 72 personas por 100,000, pero pierden 22 años de vida. Y por otro lado, tienes algo como lesiones no intencionales, donde se mueren 19 personas, pero se pierden 42 años de vida. Otra cosa que te permite hacer es ver cómo se comportan en las distintas edades las causas de muertes. Esos son las mujeres, y puedes ver en azul los no transmisibles, en rojo las lesiones y en verde los transmisibles. Y aquí están los hombres. Notan que la parte en rojo crece mucho. Entonces, muchas veces escuchas que la expectativa de vida de un hombre es como 5 años menor que la de las mujeres. Eso no significa que el esposo se muere a los 70 años y que la señora se queda viuda 5 años. Significa que a partir de los 10 años, los muchachos empiezan a caerse de cosas, matarse entre sí, chocar con el carro. Entonces, bueno, bastante interesante. Luego, comentaría que estamos hablando de causas registradas. Entonces, esos son las muertes que se registran. Cuando comparamos las muertes con el modelo demográfico de CONAPO, vemos que en muchos estados hay un posible subregistro de hasta 50% de las muertes en Guerrero. Y eso va muy relacionado con el índice de rezago, que es la línea azul que se ve aquí. Entonces, eso es un gran problema para nosotros, porque queremos saber cómo está el vínculo entre pobreza y salud. Y aún a pesar de que sabemos que en los municipios pobres se subregistran las muertes, vemos que en cosas como cirrosis, abuso al alcohol, lesiones no intencionales y temas nutricionales, que la tasa de mortalidad en los lugares pobres es mucho más alto que en los lugares ricos. Bueno, para poner toda esa información en manos de la ciudadanía, hemos hecho una serie de mapas que pueden consultar en línea y también scorecards a nivel estatal. Entonces aquí puedes ver Chihuahua, notas en morada las lesiones, que es un problema fuerte para Chihuahua. Y cuando lo comparas, por ejemplo, con Oaxaca, ves que aquí las lesiones son mucho menores, pero los transmisibles son mucho mayores. Y aquí, por último, en el DF, como les comentaba ya, pues es un problema de enfermedades no transmisibles sobre todo. Bueno, si quisieran saber más, todo va a estar en línea. Pueden seguirnos en Twitter y tener acceso a mapas, datos y demás. Gracias. Muchísimas gracias, Melissa. Entre muchas cosas
muy interesantes que aprendí en esta presentación es que me di cuenta que tampoco sé dónde está mi páncreas. Eh, Ahora, nuestro último panelista del día es Christopher Lazarus. Él es matemático y telemático del ITAM y ahora hace nuestra vida más fácil trabajando en Jaxi. Él va a hablar también sobre su trabajo con la Universidad de Chicago este verano. Christopher, adelante, por favor. Gracias. También traigo una presentación. Ahí está. Ok, yo también estuve este verano en el mismo programa que Nick y Carlos de la Universidad de Chicago. Y bueno, este fue mi equipo y nuestro socio durante el verano fue una organización, es como una especie de participación público y privada que se llama Skills for Chicagoland's Future y su objetivo es ayudar a las empresas a satisfacer sus necesidades de recursos humanos, o sea, esto quiere decir llenar vacantes y al mismo tiempo ayudar a ciudadanos desempleados o subempleados a encontrar trabajo. Gracias. Exacto. Entonces, bueno, ¿por qué este es un problema relevante y que valía la pena atacar usando una estrategia basada en datos? Es, pues bueno, para hacer un poco, poner en contexto la situación de Chicago, a pesar de ser, me parece, la tercera o cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, el nivel de subempleo está por encima del estado al que pertenece, que está por encima del nivel en Estados Unidos. Esto, el problema que surge cuando se usa únicamente un número, como en esta gráfica, es que pues esto únicamente ilustra una generalidad, pero no ayuda a enfrentar el problema. Y lo que realmente sucede es que existen diferentes tipos de diferentes trabajos para los cuales empresas se quejan muy seguido de que tienen una gran dificultad para poder encontrar personas que puedan llenar esas posiciones, y por el otro lado hay personas altamente calificadas que no pueden encontrar trabajos, y esto depende a través de diferentes, bueno, va cambiando dependiendo de la industria o el tipo de trabajo. Para entrar un poquito en contexto, aquí cabe mencionar que hay muchísimas taxonomías diferentes, es decir, formas de organizar las diferentes industrias o los tipos de trabajo, y empezamos utilizando uno del Bureau of Labor and Statistics, que me imagino que es la oficina de trabajo de Estados Unidos, y ellos tienen una jerarquía y una taxonomía muy específica sobre los tipos de trabajos y las industrias, y pues más o menos eso puede dar una idea de si una persona trabaja o ha trabajado en una industria, pues uno supondría que puede trabajar en esa. El problema es que este tipo de ideas son precisamente barreras naturales que crean barreras artificiales que crean problemas en la movilidad laboral. Por ejemplo, una persona que lleva tiempo trabajando en la industria de la hospitalidad, es decir, en hoteles, fácilmente difícilmente se le ocurriría buscar un trabajo en un hospital, pero fácilmente estaría calificada tomando un pequeño curso o alguna cosa para poder trabajar en ese tipo de cosas. Lo que hace exactamente esta organización es que recibe fondos del gobierno federal de Estados Unidos y busca este tipo de situaciones donde hay lo que ellos llaman un skills gap, es decir, una brecha en las habilidades entre las necesidades de las empresas y las habilidades de los candidatos, y tratan de cubrir esa brecha, lo que causa varios beneficios porque ayudan a los candidatos a conseguir trabajos y a las empresas a satisfacer sus necesidades. Y lo que hicimos durante el verano fue que tuvimos, por un lado ellos eran nuestro socio en el sentido del problema que había que resolver, y por el otro tuvimos una relación con una empresa que se llama Career Builder, que es la bolsa de trabajo, digamos, bolsa de trabajo más grande de Estados Unidos. Tienen 80 millones de currículums y 70 millones de ofertas de trabajo, y lo que ellos hicieron fue darnos una muestra de 20 millones de documentos, algunos eran ofertas de trabajo y otros eran currículums, y lo que hicimos durante el verano fue utilizar diferentes técnicas y métodos para tratar de, basado en estas descripciones de trabajo o currículums que están en lenguaje natural, varias veces teníamos un poco de datos más estructurados, como por ejemplo, si se trata de un trabajo, en qué industria está usando alguna de estas taxonomías, o cuánto paga, o si paga por hora, o diferentes tipos de datos que eran estructurados, pero la mayor parte del análisis lo hicimos procesando directamente el lenguaje natural. Entonces, idealmente lo que ellos querían era tener una herramienta a la cual pudieran darle o un currículum de una persona desempleada o sobreempleada, o una oferta de trabajo y que pudiera extraer automáticamente qué skills, habilidades o capacidades, imagino es la traducción más acertada, necesita este candidato, bueno, se necesitan para poder satisfacer ese trabajo, y poder posicionar esto en un modelo jerárquico de capacidades de manera que se pueda decir, se necesitan, supongamos, no sé,
saber SQL y PHP, pero pues resulta que hay un candidato que pues no sabe SQL, pero sabe PHP. Pues usamos los fondos del gobierno federal, únicamente lo entrenamos en SQL y ya podemos llenar esta posición. Esto resulta ser sumamente complicado por un problema en el lenguaje, que es la gente y las empresas y las personas no usan las mismas palabras para referirse a las mismas capacidades. Todos llenamos nuestros currículums de palabras basura como automotivado, innovador, líder y cosas así, que en serio únicamente son ruido estadístico en estas cosas y dificultan encontrar un verdadero trabajo. No es broma, hicimos hallazgos de este tipo de palabras. Ok, lo que hicimos para poder enfrentar este problema fue, creamos varios módulos, porque como les digo, enfrentar este problema frontalmente es muy difícil. Creo que voy un poquito lento, pero les voy a platicar de qué se trataron. Teníamos, por un lado, información histórica sobre los 20 millones de documentos que teníamos, algunos correspondían a currículums, y sabíamos, digamos, teníamos 12 millones de currículums y 8 millones de ofertas de tipos de trabajo, y sabíamos qué candidatos habían aplicado a cuáles trabajos. Entonces, con esta información pudimos entrenar, usando un enfoque como de grafos, qué candidato, basado en las características textuales, o sea, de texto de un documento, que para hacer esto primero tuvimos que convertir cada documento en un vector, utilizando una técnica que toma en cuenta la frecuencia de las palabras y la relevancia de las palabras en el universo de todo el vocabulario. Entonces, ya que tenemos un documento, lo convertimos en un vector. Y después podemos encontrar relaciones entre estos puntos, y lo interesante es que podemos poner en el mismo espacio geométrico a currículums que serían candidatos, y a ofertas de trabajo. Entonces podemos medir la distancia entre diferentes candidatos y ofertas de trabajo basado, todo esto suponiendo que pues, lo que está en el texto es relevante, y pues es una suposición pues, que no está muy lejana, bueno, no es muy descabellada, supongo, porque pues al final es la manera de comunicarse. Entonces, utilizando esto, entrenamos un modelo de grafos para poder predecir, basado en los históricos, si un candidato era compatible o no con un trabajo. Y agregando todas estas predicciones, pudimos obtener un sondeo de qué tipo de industria o tipo de trabajo, dependiendo de las diferentes taxonomías que mencioné, para cuáles se podría cubrir la oferta y para cuál la demanda. Y de esa forma pudimos generar este tipo de gráficas. Y con lo que pudimos lograr con esto es que esta organización puede enfocar de una manera mucho más informada y explotando datos, y bueno, no con simple intuición, a qué tipos de programas de entrenamiento deben desarrollar y a qué tipo de industrias enfocarse. Otro de los módulos, todo esto fue agregando predicciones individuales. Entonces, al mismo tiempo construimos una herramienta para que esta organización tratara, digamos, in-house a sus candidatos y les hicieran todo el proceso, entonces pusieran su punto en este espacio geométrico y pudieran hacer todos estos análisis para ellos. Otra herramienta fue simplemente utilizando el texto, tratar de predecir para qué tipos de trabajos, otra vez dentro de esta taxonomía, un candidato está calificado. Agregando todas estas predicciones chiquitas, también pudimos obtener como un panorama de cómo es la distribución, digamos, de capacidades en el lado de la oferta de trabajo. Y un tercer módulo que yo creo que fue muy interesante y yo creo el más complejo, utilizamos una técnica no muy común de aprendizaje máquina que se llama co-training, en el que el objetivo, cuando hablamos con nuestros socios, le dijimos, ok, ¿quieres que tengamos un sistema que pueda identificar habilidades? ¿Qué es una habilidad o qué es un skill, qué es una capacidad? Danos una lista y pues ya fácil podemos, volteamos a ver un documento, está en la lista, si no, pues ni siquiera se sabe o está muy claro qué es, y además es algo que está muy dinámico y se puede modelar utilizando muchas técnicas que van con cosas que van variando en el tiempo. Pero lo que hicimos en esta técnica, en este método, es que empezamos con una bolsa de trabajo bolsa de palabras que consideramos que eran habilidades. Y pues como más o menos todos estábamos en el área de computación, etcétera, empezamos con una bolsa de trabajos de habilidades o de capacidades relacionadas con computación. Buscamos estas palabras dentro de los documentos, creo que ya vamos un poquito tarde, ¿verdad? Ok. Buscamos estas palabras y lo que hicimos fue construir unas matrices de coocurrencia, y de esa manera pudimos encontrar qué palabras ocurren cerca de otras. Y al mismo tiempo, cuando encontrábamos, por ejemplo, la palabra SQL, digamos que esta venía envuelta en una frase, ¿no? Entonces agarramos esta frase y la tomamos como plantilla, pero en lugar de SQL poníamos como un blank. Y buscábamos con esta nueva plantilla en otro lugar dónde más aparece. De esta manera íbamos como creciendo nuestra bolsa de palabras, y al mismo tiempo íbamos construyendo estas matrices de coocurrencia, y de esa forma pudimos encontrar lo que llamamos clústeres naturales de habilidades o capacidades. Y esto fue hecho automáticamente, y se puede, alguien que está en esta industria yo creo que
se puede ver que sí se pueden observar como diferentes habilidades para, no solo es o sea, dentro de computación para diferentes tipos de procesos. Bueno, durante otra parte, al principio del verano, les cuento rapidísimo, estuvimos trabajando con otro socio y este era nuestro tipo de datos y eran fotos y nuestro socio era Conservation International, que es una organización que desea preservar la biodiversidad. Y lo que hicimos para ellos fue ayudarles a explotar datos de temperatura que tenían como el que está hasta allá arriba. Estas son cámaras con sensores de movimiento que están desplegadas en reservas naturales alrededor del mundo. Y este es un video que debería estarse moviendo. Pero los ayudamos a poder usar mejor la información de temperatura para poder argumentar o detectar si diferentes especies son sensibles a sutiles cambios en la temperatura. Creo que si le pican se va a mover el video, pero bueno, no, eso debería moverse. Ok, gracias. Muchas gracias, Christopher. Nada más una pregunta. Bueno, en lo que averiguan, vamos a abrir a un par de preguntas. Estamos un poco apretados de tiempo, pero creemos que es muy importante que quieran participar. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Levante la mano. Sí, bueno. Con respecto al que acabas de presentar, en el caso de la imagen, exactamente qué es, cómo la explotaban, o qué es entiendo que viene el dato ahí, pero exactamente, o ya venían dentro de la estructura de la foto el dato. Ok, ¿se refiere a la fotografía o al mapa de color? Bueno, la imagen. La fotografía la analizabas y sacabas el ok. mapa de color, ¿no? Esa foto es una muestra de... Ok, esta organización, Conservation International, tiene desplegado una red de sensores en diferentes reservas naturales alrededor del mundo. Son básicamente cámaras que tienen un sensor de movimiento y un termómetro. Sí. Bueno, hay otros sensores dependiendo. Entonces, cuando detectan movimiento, toman una fotografía y después lo que se hace, se recolecta y se concentra en una base de datos y se procesa, en este caso, con humanos. Un humano ve esta foto y dice, identifica la especie que aparece en la foto, si es que no hay, y la cantidad de individuos de cada especie. Entonces, utilizan estos datos para detectar diferentes patrones y movimientos en especies y de esa manera pueden tener un sondeo como de qué tan sano, digamos, en términos de biodiversidad está un ecosistema. Pero lo que ellos no están explotando es la medida de temperatura que aparecía en la parte de hasta arriba a la derecha. Digo, aparece ahí y el problema no es leer el número, sino ese mismo número tenemos acceso a él ya de manera estructurada. Exacto. Pero lo que tenemos es diferentes medidas de temperatura en diferentes lugares y tiempos con una distribución no uniforme, porque de repente hay movimiento en una zona, entonces cuando se toma la foto se mide la temperatura y lo que se hizo aquí fue interpolar en el tiempo y espacio todas estas medidas de manera que se pudiera comparar con el movimiento de las especies. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pueden pasar por allá el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentadores. Tenía la curiosidad vimos proyectos muy interesantes y yo creo que mucha gente de los que estamos aquí trabajamos con datos y tenemos buenas cantidades de datos reunidas, pero ¿cómo sabemos cuándo una cantidad de datos es un buen candidato para aplicar técnicas de ciencia de datos? ¿Alguien quisiera responder esto? No creo que tenga que ver con la cantidad de los datos, sino con la calidad de los mismos. Y más que tener que ver con la calidad de los datos que uno tiene que ver con las preguntas que uno quiere resolver, ¿no? Una vez que uno tiene más o menos mapeado que los datos con la pregunta que uno quiere resolver, tiene que hacer como análisis para ver si esos datos van a poder responder la pregunta, pero no tiene que ver con la cantidad de datos, la aplicación de ciencia de datos, ¿no? ¿Alguna última pregunta para cerrar el panel? ¿No? Pues un aplauso a los panelistas y muchas gracias por asistir.